Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mi nombre es Carolais. Salam alaikum, mi nombre es Said. Somos los directores de Academia y Editorial Maktaba y estamos en una transmisión en vivo porque estamos haciendo una saga todos los viernes sobre becas para estudios islámicos y cómo acceder a ellas y cuál es todo el proceso. La idea de esta serie de videos es que aprendan más sobre cómo se estudia, para qué sirve, cómo es el proceso, cuánto dura, todas estas preguntas que tenemos volando para, digamos, mejorar nuestra permanencia como latinoamericanos en ciertos espacios de conocimiento y además en las universidades y en todos estos institutos que dan becas. Hoy teníamos programado para hoy una entrevista con el señor Pedro Delgado, es un hermano en el Islam que estudió en Medina y él pues estudió hace muchos años y nos quería contar como toda su experiencia de cuando estuvo allá, que no existían estos medios de telecomunicaciones que eran más fáciles, que ahora son más fáciles para comunicarnos, y además hablar un poco de qué sucede cuando sales como egresado de allá. Pero desafortunadamente no nos pudimos conectar con el hermano Pedro, tiene su celular descargado y no puede contestarnos ni puede conectarse de ninguna manera. En este momento hay problemas de electricidad, él vive en la costa caribe de Colombia y ya es muy normal tener problemas de electricidad, entonces no se va a poder conectar. Estamos súper pendientes por si llega a llegar, nos conectamos de una, pero por el momento vamos a estar mi esposo y yo explicándoles un poco más sobre todo este tema. Bueno, lo que hoy vamos a hablar es qué pasa cuando eres egresado de ciencias islámicas, qué sucede cuando has estudiado 8 años, te devuelves y qué haces, porque la mayoría de nosotros tenemos una visión muy romántica de estudiar en Medio Oriente, ¿no? Antes de continuar, quiero decirles que mi esposo está súper pendiente de las preguntas que nos puedan hacer por el chat, entonces lo vamos a estar anotando y las vamos a responder, así que si tienen dudas, váyanlas escribiendo, ¿listo? Entonces tú vas, o tenemos esta idea súper romántica, vamos a Medio Oriente o a algún país de Oriente, estudiamos, gastamos mucho tiempo de nuestra vida porque como veíamos en el video pasado, los estudios toman cerca de 6 o 7 años, inclusive 8, hay personas que les ha tomado más, porque al no ser árabe parlantes lo primero que tenemos que hacer es aprender árabe, que toma más o menos 2 años. Y luego de aprender árabe tenemos que entrar ya a la kulía, que es la facultad, ¿verdad? Entonces, en la facultad escogemos la carrera, que hay diferentes ciencias islámicas a estudiar, y esa carrera puede durar 5 años si no pierdes ningún semestre, obviamente. Como estamos hablando de becas, pues las becas siempre exigen que pases en limpio el semestre. Entonces, una de las cosas que decíamos el semestre pasado es que si pierdes un semestre, hay varias opciones, pasan varias cosas, pero una de ellas es que te pueden regresar a tu país de origen. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces tenemos que estudiamos 5 o 7 años, o el tiempo que sea, y nos devolvemos para nuestros países. ¿Qué hacemos en nuestros países? ¿Qué hacemos? Ahí está el punto central, y antes de uno pensar en pedir una beca, antes de uno pensar en irse a estudiar, tiene que tener en claro qué es lo que quiere, para qué se va y cuáles son sus posibilidades. Cuando uno viaja a Medio Oriente, como vimos en la charla con el hermano Abdurrashid la semana pasada, la semana pasada, sí, hablamos con él se encuentra en este momento en Medina estudiando, y como él nos contaba, uno llega allá y es como llegar a otro mundo, a otro planeta. La cultura diferente, la comida diferente, el idioma totalmente distinto, y la forma también, la metodología de enseñanza y de estudio también es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí. Sí. Entonces eso hace que sea bastante dura el choque al principio, el choque cultural, el clima, y también pues nosotros los latinos tenemos como culturalmente más apego hacia la familia que por ejemplo los europeos. Entonces normalmente los latinos allá les da muy duro la distancia, la lejanía de la familia y de su tierra y de su comida, etcétera. Entonces todos estos factores hacen que sea particularmente difícil permanecer allá estudiando.
Entonces el esfuerzo que se va a hacer es muy grande ya de entrada, únicamente por estar uno allá y permanecer durante un tiempo. Aparte de eso está la dificultad misma del estudio. Una persona que ya haya pasado por una universidad aquí en su país latinoamericano, pues por lo menos ya tiene una experiencia acerca de lo que es el estudio universitario, de el ritmo de estudio, la exigencia, etcétera, etcétera. Una persona que no tenga esa experiencia aquí y vaya ya a tener por primera vez su experiencia de estudio universitario, pues va a ser más difícil todavía. Entonces hay que estar preparado también. Uno va allá a estudiar y a estudiar muy duro, porque además, como nos contaba Abdul Rashid y como ya hemos vivido, en las universidades islámicas y en los institutos, incluso institutos de lenguas y otros institutos de enseñanza islámica básica que hay en Oriente Medio y en otros países musulmanes, van a estudiar personas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes contextos, pero principalmente del mundo islámico, donde en el mismo colegio, desde la escuela, desde los primeros grados, junto con el currículum normal de historia, matemática, etcétera, ven algunos aspectos básicos del idioma árabe, de la historia del Islam, del Corán, cosa que nosotros no tenemos en nuestros currículos. Entonces, cuando llegamos allá a estudiar, a empezar de ceros, nosotros pensamos que todo el mundo va a estar en ceros como nosotros, sino todos tienen un cierto background, y para los profesores de allá, el que empieza de ceros es el que empieza sabiendo algo básico de árabe, de islam, de fiqh, etc. Entonces nosotros no empezamos de cero, nosotros estamos bastante por debajo del cero. Eso hace todavía más difícil. Entonces todas estas dificultades que vamos a enfrentar allá, para que realmente valgan la pena y para que uno realmente las aproveche, la oportunidad de estar allá con todas esas dificultades es una oportunidad muy grande para poder aprovecharla y no rendirse a los 6 meses o al año. Tiene uno que ir muy claro en qué es lo que quiere y por qué lo va a hacer. Lo primero, tener una intención clara y limpia de buscar el conocimiento para acercarnos a Allah. Nosotros, si vamos a ir a una universidad en Oriente Medio a estudiar ingeniería, pues bueno, vamos a estudiar ingeniería. Pero si vamos a estudiar algo relacionado con las ciencias islámicas, y tenemos que además empezar pasando por el estudio del idioma árabe, que es lo primero, porque si uno va a Oriente Medio, allá va uno a estudiar es en árabe. Y como no sabemos árabe, pues lo primero que hay que hacer es estudiar el idioma, es lo primero que se hace en las instituciones de Oriente Medio. Entonces vamos a estudiar un idioma totalmente nuevo, distinto, vamos a volver a aprender a escribir desde ceros, desde empezar a escribir de derecha a izquierda, desde empezar que no hay A, B, C, sino alif, ba, ta. Entonces todas esas cosas uno ya después de haber pasado por la universidad, empezar otra vez a alfabetizarse y a escribir mi mamá me mima, como decía la esposa la vez pasada, pues es bastante complicado. Entonces si tiene uno claro de que uno está haciendo todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo para acercarse a Allah, para buscar el conocimiento, como nos dice Allah, que todo musulmán debe buscar el conocimiento, y para buscar la recompensa, como nos enseñó también el profeta sallallahu alaihi wasallam, de que a aquel que busca el conocimiento de Allah le abre un camino al paraíso. Pues teniendo eso en cuenta, eso en mente, sabemos a qué es que vamos y por qué nos estamos sacrificando y por qué estamos luchando. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que me preguntó originalmente mi esposa, de que cuando nosotros regresamos, digamos, la logramos, terminamos, logramos el título, nos graduamos, llegamos aquí con el título de licenciado, por ejemplo, en la facultad de Aqida, o en la facultad de Dawa, o en la facultad de Fiqh, y lo primero es que traemos un título en árabe que aquí no se convalida, ninguna universidad lo respalda, el gobierno lo reconoce, y aparte de eso, pues es que está además en árabe que ni siquiera lo van a poder leer. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con ese título aquí?
Una de las cosas que quiero explicarles es qué es convalidar un título, porque algunos de ustedes pueden no saber. Convalidar un título es cuando tú obtienes un título fuera de tu país, sea el que sea, ¿cierto? Cuando tú regresas y quieres ejercer lo que sea que hayas estudiado en tu país, tienes que convalidarlo. Pero esto difiere. Hoy en día hay un sistema internacional de créditos que han facilitado, de hecho se creó para facilitar este proceso, porque por ejemplo tú ibas y estudiabas en Francia, salías de Bellas Artes en Francia y regresabas aquí y digamos que no habían bellas artes, entonces es una locura porque ¿cuál es tu carrera? A mí me pasa, yo soy antropóloga egresada de la Universidad Nacional y no en todos los países existe antropología, entonces tú vas por ejemplo a Europa y tu título de antropología puede ser indigenismo americano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tratas de convalidar un título, a veces las carreras no existen y eso pasa con las ciencias islámicas. Ninguna carrera de ciencia islámica, como se entiende en Medio Oriente, existen en América Latina. De hecho, en muy pocos países de Europa tampoco, perdón. Entonces, lo que sucede es que, claro, si tú vas, por ejemplo, de Marruecos a estudiar Arabia Saudita te da tu título, tú te devuelves, lo convalidas en Marruecos y ya está. Por ejemplo, en toda África, pues es como un símbolo de importancia haber estudiado con una beca en Arabia Saudita, en Egipto, en ciertas naciones, en Turquía, por ejemplo. Pero en estos países pues ni siquiera existen el concepto de ciencias islámicas. Entonces tú estudias allá 8 años con todo este, digamos, con todo este sufrimiento, todo este sacrificio que plantea mi esposo, y regresas acá y dices, no, es que yo tengo un título de ciencias islámicas. Ahora, necesitas regresar aquí a trabajar, a vivir. Si eres una persona casada, pues a mantener tu familia nuclear, papás, tíos, han estado esperando pues ver los frutos de que llevas 10 años en el exterior estudiando, ¿verdad? Y tú llegas y lo primero que pasa es que tu título no sirve, ¿ves? Porque pues el título no tiene ninguna convalidación. Entonces tú eres egresado por ejemplo de FIC. ¿Qué es FIC? Jurisprudencia. Ok, entonces ¿eres un abogado? No, no eres un abogado, ¿verdad? Ah, entonces voy a convalidar con alguna teología. Aquí todas las teologías tienen que ver con el catolicismo y el cristianismo. De pronto podrías convalidar con religiones comparadas, pero es que eso no hay un pregrado todavía de eso, hay especializaciones, hay otros cursos. Entonces tú quedas con un título que te costó mucho trabajo adquirir, pero que realmente aquí para trabajar es muy difícil que te lo acepten. Entonces vas a una empresa, por ejemplo, vas a la universidad y no quieres trabajar de profesor, no, claro, tu título no es que está en claro y perfecto árabe y no está convalidado. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Porque al no estar convalidado, por ejemplo, para las instituciones de educación superior, es complejo, digamos, como tener un profesor que tiene su título que no está validado, ¿cierto? Entonces, es difícil porque muchas personas se frustran al regresar porque pues aparte regresan a estos ambientes que no son de mayoría islámica, donde vuelven a encontrar unas fitnas que se les olvidaran, como decía mi esposo, irse allá es irse a otro mundo, y cuando te regresas pues te regresas a otro mundo, ¿sí? Es casi que un viaje interespacial ahí entre culturas, y es muy importante que ustedes recuerden siempre su intención. Ahora, muchas personas van a decir, no, yo me fui allá para trabajar en la dagua. Ok, tú trabajas en la dagua, tú haces videos, tú haces charlas, tú haces todos estos procesos, así como lo estamos haciendo mi esposo y yo, armas una academia, armas una fundación en Colombia, una organización sin ánimo de lucro en otros países, lo que sea, pero de eso se puede vivir, de eso se puede trabajar, es muy complejo. ¿Sí? Es muy complejo porque los puestos son pocos, los egresados son muchos, hay muchas cosas a tener en cuenta. En tu país puede que ni hayan musulmanes, entonces no hay musulmanes suficientes como para tener una organización, cosas por el estilo que suceden todo el tiempo. Entonces este hecho de no poder convalidar los títulos es algo importante a tener en cuenta. En nuestro caso estuvimos estudiando en Egipto 3 años y el título que nos dan es como, no sé, como hacer un diplomado en Colombia, cuando debería ser como hacer una maestría. Por ejemplo, en este caso nosotros no tenemos maestría
porque no tenemos cómo convalidarlos. No, por ejemplo, en Egipto muchas instituciones no tienen créditos, no están afiliados al sistema de créditos internacional, entonces nosotros ni siquiera pudimos convalidar ciertas materias como para adquirir créditos, por ejemplo, para convalidar el árabe, el idioma árabe que sí aprendimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las universidades, la Universidad Islámica de Malasia, la Internacional Islámica de Malasia, sí tiene sistema de créditos internacionales, pero hay otras que no. Entonces eso hace aún más difícil como convalidar los títulos. Tú vas, por ejemplo, en nuestro caso fueron 3 años que estudiamos, regresas, es más del tiempo que tomó una maestría acá en Colombia, pero regresas prácticamente sin un título. Y ahora ustedes me pueden decir, bueno, aprendemos árabe, sí, pero, y aquí viene el gran pero, el árabe no tiene un sistema o un curso o un, ¿cómo se llama? Un examen de convalidación internacional, ¿sí? Como por ejemplo si lo hay en el inglés, ¿no? O en el francés, incluso en el español está todo el examen que hace el Instituto Cervantes. En el árabe no existe. Entonces, cuando tú dices yo sé árabe, pues es una cuestión de fe. Es una cuestión de que la persona que te está contratando, tú, digamos que te cree que sabes árabe y buen nivel de árabe, ¿cierto? Pero no hay como una forma de comprobarlo como tal. Sí, a ver, es una cuestión de que uno no puede hacer como en el inglés, que uno presenta el TOEFL o el examen de Michigan, y dependiendo de unos estándares uno tiene un puntaje, y entonces con ese puntaje a uno le dicen, bueno, para esto, para este tipo de trabajo que necesitamos que su puntaje de tal examen sea mínimo tanto. O por ejemplo en el caso del español y en general de los idiomas, aparte de exámenes, están los niveles que le certifican a uno, donde te dicen a ti, bueno, por ejemplo, para trabajar en este proyecto necesitamos que tú tengas un nivel de español mínimo B2 o mínimo un inglés en A1. Entonces, dependiendo de esa graduación que es internacionalmente aceptada, pues uno con sus certificaciones puede decir, mire, yo tengo esto, tan, y listo. En el árabe es más difícil. Nosotros, de hecho, cuando a mí me preguntan, nosotros empezamos, bueno, más o menos uno Sí. calcula que dentro de esa cuestión internacional yo estoy ya más o menos a tal nivel, pero uno no tiene exactamente cómo certificarlo. Y nosotros pues tenemos nuestros certificados de cada nivel. Entonces nosotros podemos mostrar un poco de papeles de, mire, estos fueron los niveles de árabe que yo estudié y todo está en perfecto árabe. Entonces dicen, pues, ajá, ¿y eso qué es? Entonces es muy complicado. Como decía mi esposa, si yo voy a otro país y yo estudio ingeniería y vengo aquí a mi país, a Colombia, no necesariamente el título me lo van a valer, no me van a valer que yo soy ingeniero. Si en ese país, en la universidad en que yo estudié, hay algún acuerdo con alguna universidad de mi país o con el gobierno de mi país, me valdrían el título. Pero si no, yo tengo que llegar aquí a una universidad de mi país y convalidar. Entonces, tome tales materias, miremos el syllabus, miremos el currículo, miremos esto, cuántos créditos era por cada materia, Bueno, esta materia me dicen a mí en la universidad, esta materia se lo podemos valer por esta. Esta vale por la mitad de esta o esta vale por estas dos, y así, y al final me dan un resultado y me dicen, para que usted su título le valga aquí, le hace falta completar con estas y estas materias. Entonces muchas veces yo, teniendo ya un título logrado en una universidad en el exterior, tengo que llegar aquí y estudiar 1, 2, 3 semestres más en una universidad aquí para completar lo que me hace falta para que ese título me valga aquí, y entonces ahí sí me dan el título aquí. Por eso es que uno estudia en becas de universidades que tienen tratados con el país de uno. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, yo entro por ejemplo, yo puedo entrar a la Universidad Nacional y a través de la Universidad Nacional pedir cupos en ciertas universidades nacionales de países como por ejemplo Argentina, y yo puedo terminar en Argentina y mi título automáticamente sale de Argentina y de Colombia.
pero es porque yo hice todo el proceso a través de una entidad nacional, pero en ciencias islámicas eso es imposible, eso no tenemos. No existe. Pero además, por ejemplo, le robo el comentario a don Pedro, nosotros hablamos con los entrevistados antes y cuadramos un poco el tema que vamos a tratar, y es que hablábamos del instituto, ¿sí? Que es como un marcas, un madhab, es como un instituto que hay en Medina, y allá mucha gente va a estudiar, es como hacer un técnico, para los de Colombia es como un SENA, pónganle de ustedes, ¿sí? Entonces mucha gente va a estudiar, y los que salen de allá muchas veces son imanes de las mezquitas, entonces van de muchas partes de África, de Pakistán, de la zona del sudeste asiático, estudian no en la universidad, sino en este madhab, egresan de ahí, ¿cierto? Que además de ciencia, de árabe, aprenden básicos de ciencias islámicas, fiqh, hadith, todo este tipo de cosas, y regresan a sus países, pero como sus países tienen políticas para las instituciones religiosas islámicas, entonces son entidades que dan un sueldo al imam de la mezquita. Entonces ellos regresan a sus países con este certificado del madhab, y ya con ese certificado, que es como decir un técnico, pónganse un técnico en ciencias islámicas, ¿cierto? Para los de México y otros países latinoamericanos, como estudiar en un instituto, pues pueden ser imanes. Entonces es una oportunidad de trabajo también para ellos. En cambio, en nuestros países, muy pocas mezquitas tienen sueldo para sus imanes, ¿sí? Sean sheikhs o no sean sheikhs. No, yo me atrevería a decir que la mayoría no tienen sueldo. El imán, la persona que dirige la mezquita, tiene que conseguir un trabajo al lado, un trabajo lateral, que es el que le da el sustento. Y digamos que el trabajo de la mezquita es un adicional, o es un voluntariado, si quieren llamarlo así. Entonces, claro, esto cambia totalmente el panorama, porque mientras para otros musulmanes asistir a estos, digamos, estudios de ciencias islámicas, tanto en este nivel técnico como en nivel superior, que es el nivel universitario, mejora sus posibilidades de vida, mejora su calidad de vida, es una muy buena oportunidad de conseguir trabajo, y de además pues un trabajo halal, un trabajo en el din, son trabajos muy queridos, ¿verdad? Muy solicitados. Pues en nuestros países realmente es algo que es como adicional a lo que tú realmente vayas a hacer. Entonces, por ejemplo, muchos de los daís son las personas que se dedican a hacer dawa, y daías trabajan en traducción. Entonces les pagan sus traducciones, y cuando son imanes o dirigentes de alguna organización islámica, por esa dirigencia muchas veces no perciben sueldo, no todas las veces, pero sí, por lo menos en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, es muy raro que existan sueldos para los dirigentes de las mezquitas. A menos que sea una mezquita pagada por un gobierno de Oriente Medio o un país islámico, que es una mezquita que la embajada, en colaboración o en acuerdo con el gobierno del país, construyó la mezquita, y entonces trae sus imames de su país y les tiene un sueldo ahí. En ese caso, los imames que vienen de afuera vienen en calidad de cuerpo diplomático o de agregados al cuerpo diplomático. Por ejemplo, los imames que vienen de Egipto a Colombia en Ramadán, que vienen a hacer la recitación de Ramadán durante el mes del ayuno, o los que vienen solicitados para estar permanentemente en la mezquita. Normalmente ellos están por un periodo de 2-3 años y tienen un sueldo que viene de Egipto. Ellos están aquí como agregados, creo que son agregados culturales, son unos agregados, es algo de la embajada, ellos están relacionados con la embajada, pero incluso ellos, si uno de ellos se quiere quedar en el país, cuando se le termina, digamos, su contrato, ellos tienen que devolverse a Egipto. Si uno de ellos se quiere quedar en el país, aunque él tenga ya sea su diploma, porque no necesariamente los que vienen aquí son todos egresados de universidad, muchos tienen un nivel así, digamos, como aquí en Colombia el nivel técnico del SENA. Entonces, cuando se quedan aquí, esos estudios que ellos tengan o los títulos que ellos tengan allá tampoco les sirven. Entonces, para poderse quedar, y al quedarse aquí ya vencidos sus términos, ya no van a recibir ningún sueldo por parte de su gobierno, y pues aquí nadie les puede pagar. Las mezquitas de aquí no tienen los recursos para pagarle un sueldo a un imán. Entonces ellos, para poderse quedar, tienen que armar su propio negocio o saber alguna otra cosa que puedan convalidar aquí y tener su propio trabajo. Entonces quedan en la misma situación en la que quedamos nosotros los latinos cuando estudiamos allá y regresamos.
¿Por qué hacemos énfasis en esto? Para que tengamos claro de que cuando uno va a estudiar allá, es muy difícil después regresar y tener solamente ese título. Lo ideal es, o yo me voy a estudiar allá y yo ya tengo algún título, o tengo algún oficio, o tengo algún negocio, algo que voy a retomar cuando regrese, o tengo ya algún plan, algo pensado de qué voy a hacer cuando termine yo mis estudios allá. Por ejemplo, hay personas que han tenido la oportunidad y lo han programado de irse a un país islámico a hacer unos estudios allá y no se devuelven de inmediato al terminar, sino que se gradúan y después van a otro país a hacer otro tipo de estudios. Yo conozco personas que después de haber estado, por ejemplo, conocí en Egipto un hermano que él estudió primero en Qatar, se graduó allá y luego se fue a hacer otros estudios en Egipto. Entonces eso depende de lo que uno tenga programado y de qué vaya uno a hacer con su vida, y tener uno siempre muy en claro de que uno necesita trabajar, necesita vivir, y también pues va uno a ganar muchas bendiciones estudiando y conociendo el din. Entonces es algo que uno simplemente tiene que mirar cómo lo va a compatibilizar y listo. También una buena opción es que mientras estén estudiando busquen oportunidades de negocio. Tenemos el ejemplo de un hermano colombiano que fue allá, no fue a estudiar, fue a trabajar, el hermano Gustavo, quien, en paréntesis, por el cual pedimos muchas súplicas, que se encuentra ahorita un poquito enfermo, estuvo allá en Medio Oriente, él se fue por trabajo, de hecho, aprendió sobre la religión, se hizo musulmán, ha estudiado algunas cosas allá, pero realmente lo que aprendió fue que tenía una muy buena oportunidad de negocio y ahora exporta café para Arabia Saudita. Entonces tiene un muy buen negocio que además le ha abierto las puertas a otros colombianos, a otros hermanos que han querido estudiar allá, muy buen trabajo a través de ese negocio. Entonces uno también, estando en esos países de Medio Oriente, puede decir, bueno, aquí qué oportunidades de trabajo hay, de pronto importar, exportar. En nuestras naciones, casi entre Latinoamérica y Medio Oriente, hay muy poca comunicación en negocios, en tratados, en cosas estatales. Entonces uno también puede tener esa visión de decir, bueno, ok, yo ya sé que aquí me voy a devolver, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué puedo inventar? ¿Qué puedo coger de acá? ¿Qué ideas hay acá que no encuentro allá? O sea, hacer un trabajo de investigación, porque tenemos una idea muy romántica de que no, yo me devuelvo y voy a trabajar con la comunidad y voy a hacer mashallah y uno tiene las miles de ideas de lo que va a hacer porque los otros lo han hecho mal, ¿no? Es algo que escucho muchísimo. Paréntesis, recuerden que si tienen preguntas y eso las pueden ir escribiendo y se las vamos contestando. Entonces uno tiene muchas ideas de no, cuando yo voy a hacer una mezquita en donde yo vivo, voy a hacer una mezquita donde yo voy a hacer esto y lo otro y no sé qué y la. Y llegas acá y te encuentras con que o ya está hecho, o no hay comunidad, o muchos bemoles que pueden, o que simplemente ya no puedes vivir en donde vivías antes, algo tan simple como eso, que necesitas una comunidad más grande para asistir, que extrañas que haya una mezquita, entonces vas a donde ya la mezquita está construida, cosas por el estilo. Entonces una de las recomendaciones es que miren de verdad de qué van a vivir cuando regresen o cuál es su proyecto de vida. Uno cuando estudia cualquier cosa, no solo ciencias islámicas, debe estar dentro de un proyecto de vida. ¿Y qué es un proyecto de vida? Ok, yo estudio esto porque me gusta esto, ¿sí? En mi caso, yo estudio antropología porque yo siempre pensé que yo no podía trabajar en una oficina de 8 a 5 o de pronto irme como en un sastre, en tacones o cosas por el estilo. Entonces el trabajo de antropología, que es puro trabajo de campo, en su gran mayoría un trabajo muy autónomo, para mí era ideal. Entonces estudié en parte de mi proyecto de vida, ¿sí? Y una de las cosas importantes es adquirir habilidades blandas, además de lo que dice mi esposo, que es de pronto es muy recomendado que estudien otra carrera, otro técnico, o que tengan un oficio antes de irse. Como hablábamos la vez pasada, las becas pueden tardar años en salir. Entonces mientras ustedes esperan que les salga una beca, puede estar estudiando otras cosas, y muy recomendadas las habilidades blandas: liderazgo, resolución de conflictos. Ustedes van a ir a aprender ciencias islámicas, pero cómo tratar con la gente es toda una ciencia diferente, ¿no? Entonces, cómo por ejemplo hacer sanación desde la psicología, primeros auxilios psicológicos, son cosas, conciliación, conciliación de pareja, son una cantidad de técnicas y de cosas que
pueden servir, conocimientos que adquieres que pueden servir si tú te estás proyectando como un líder o lideresa en nuestra comunidad. Uno de los problemas que más tenemos en nuestras comunidades es que nos faltan áreas de conocimiento, ¿sí? Entonces, a veces tenemos líderes muy buenos en lo humanitario, muy buenos en lo social y comunitario, pero sin conocimiento en lo islámico. A veces tenemos líderes muy buenos desde lo islámico, pero sin conocimiento en lo comunitario, y así. Faltan complementos dentro de nuestros liderazgos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, y ya entrando, digamos, más en detalle también, que cuando uno se va a estudiar, lo primero que uno tiene que pensar es específicamente qué es lo que quiere estudiar, porque también es, no, yo voy a estudiar Islam, no, hay diferentes ciencias islámicas. El Islam es muy grande. Y dentro de las diferentes universidades, pues también las universidades puede variar el currículo, las diferentes facultades que hay, entonces también eso influye en a dónde me puedo o me quiero yo ir a estudiar, porque digamos, mucha gente piensa, no, yo me voy a estudiar a Medina o a Meca. ¿Qué universidades hay allá y qué facultades hay en esas universidades? ¿Qué posibilidades tengo yo de estudiar? Y si realmente no es lo mismo yo ir a estudiar fiqh, sharia, o que ir a estudiar la akida, la teología. Entonces, o si me voy a ir a estudiar dawa, o si simplemente yo lo que quiero es aprender bien el árabe, estudiar allá unos 2 o 3 años de árabe bien, hablarlo bien, qué es exactamente lo que yo quiero ir a estudiar, y con base en eso también proyectarme yo después qué voy a hacer con ese conocimiento que yo adquirí. Como decía, lo primero es tener la intención, purificar la intención de que esto lo voy a hacer para acercarme a Allah, para complacerlo a Él. Lo segundo, pues si uno está pensando en devolverse a enseñar aquí, como nosotros, cuando nosotros nos fuimos para Egipto desde el primer momento, nosotros muchas veces nos preguntan, ¿y ustedes por qué se devolvieron? Sí. Sobre todo los no musulmanes, ¿no? que siempre piensan en que si uno se va del país es para mejorar. Y uno, uy, usted logró salir de Colombia, ¿a qué se devuelve aquí? Y también algunos musulmanes que piensan, no, pues lo ideal es uno emigrar a un país islámico, ¿a qué se devuelven aquí a esta cosa tan terrible para el musulmán? Nosotros desde el principio lo teníamos claro de que nosotros queríamos ir a aprender para venir a enseñar. Eso era el punto. Entonces uno tiene que tener claro qué es lo que quiere, como ese esposa. Si uno lo que quiere es venir a ser líder de la comunidad, ser imam en una mezquita, pues necesita ciertas habilidades también, porque esto aquí es una cuestión tremenda para los imames que llegan aquí. Compleja, sí. Es compleja, sí, porque llegan aquí y bueno, yo voy a enseñar el hadith y voy a dar clases de árabe, esto, y a mí me llegan es con consultas de matrimoniales, con consultas de alimentación, de nutrición, con problemas psicológicos, con cantidad de cosas, pues porque somos comunidades pequeñas donde la gente al único que tiene que acudir generalmente es al imam, entonces acuden para todo. Entonces hay que tener también una cantidad de habilidades, como dice mi esposa. Pero también está el asunto de que, bueno, si yo no quiero venir a enseñar en un instituto o a formar una academia o a ser líder o a ser imam, si no tengo quiero hacerle dawa, por ejemplo, a las poblaciones alejadas, quiero ir a hablar con los indígenas, con los campesinos, con las comunidades afro, ese es mi objetivo. Yo quiero ponerme a viajar por mi país y ir a las comunidades más remotas a hablar. Ok, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Eso es lo que yo tengo que tener claro desde un principio. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con el conocimiento que adquirí? Y empezar a proyectar y a programar cómo lo voy a lograr. El hermano Pablo Abdurrashid, que fue con quien estuvimos en la entrevista pasada, nos pregunta qué pasó con don Pedro. Que no hay luz. Nosotros también queremos saber exactamente qué pasó con él. Parece que pues aquí, como decía mi esposa al principio, en la costa atlántica donde vive él, el problema de la energía eléctrica es bastante común. Se va la luz de un momento a otro y se fue y no hay nada que hacer. Entonces parece que es eso, tiene apagado el celular, no hemos podido comunicarnos con él. Entonces sí,
si no logramos hablar, a ver si sea un rato con él, les prometemos que cuadramos para una siguiente sesión. Sí, porque charlar con él es una delicia. Sí, charlar con él es una cosa maravillosa y yo sé que él tiene muchísimas historias que contarnos y es muy agradable hablar con él, entonces aquí lo vamos a tener, inshallah. No se preocupen, si no se pudo hoy, pues será en la siguiente ocasión, inshallah. Y bueno, una cosa que quiero decirles es que esto parece muy básico, pero de verdad tienen que fijarse cuáles son las condiciones de la beca a la que están aplicando. Porque conozco el caso de un hermano que se fue a Turquía con toda la intención de ser sheikh, de estudiar ciencias islámicas, de todo el cuento, y resulta que la beca era para estudiar ciencias de la ingeniería, ciencias duras. Entonces él tuvo que quedó así como plop y ya estaba en Turquía, ya se había inscrito y ni siquiera, o sea, él se había inscrito, pensaba que era como un núcleo común y luego escogía, y pues sí, era el núcleo común, pero de ciencias duras, y luego escogía carrera en ciencias. Entonces, pues parece chistoso y bueno, hoy en día se ríe del tema, pero es ingeniero graduado de Turquía, porque no, en ningún momento la beca decía ciencias islámicas y él asumió que la beca, por ser en Turquía, era de ciencias islámicas y decía ciencias y, o sea, fue una confusión ahí por simple asunción, ¿no? Entonces también tienen que averiguar muy bien cuáles son las condiciones de la beca. Nosotros estuvimos en Egipto, que es diferente a las becas de Arabia Saudita. Vamos a hacer un video donde les contemos cómo adquirimos esa beca, porque además nosotros estudiamos en Alejandría, no en Cairo, que es donde normalmente se estudia. Y además entender, digamos, porque hay becas que son solamente para lengua, no son para seguir en Culia, ¿no? Y una de las cosas importantísimas que tenemos que tener en cuenta es que no todo el mundo tiene que estudiar para regresarse a enseñar. Eso es una misconcepción que hay, es una... digamos que no es un malentendido que siempre tenemos. Nosotros como comunidad le reclamamos al que va a estudiar allá que venga a liderar, que venga a hacer, que venga a proponer, que venga así, pero no siempre es así. El conocimiento también es para uno mismo, entonces es válido si tú quieres ir a estudiar solamente porque quieres aclarar dudas en tu religión, porque quieres profundizar temas. Por ejemplo, tenemos un conocido, un hermano contador que fue y estudió informalmente, es decir, como escuchando charlas y seminarios y eso, cosas sobre economía islámica, porque a él le gustaba, porque es un tema que le gusta, y pues hoy en día no hace charlas sobre eso ni nada por el estilo. Entonces también tenemos que quitarnos la idea de que la persona que va a estudiar allá en esos países tiene la obligación de regresarse como un líder, como un profesor o como un dirigente, porque no es así. Una persona puede tener la intención de estudiar solo para ella misma, y digamos que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No todas las personas tienen la capacidad de liderazgo que requiere dirigir nuestras comunidades o, digamos, meterse en estos asuntos de dictar clases, dictar charlas, etcétera. Esto es muy común, digamos, como el reclamo de la comunidad, ¿no? De que vaya, que enseñe. Es muy común decir como, pero se volvió y estudió y no enseña nada, como si hubiera perdido el tiempo, casi que lo dicen así, ¿no? Como no quiere hacer nada, como si fuera un perezoso o algo por el estilo. Es una queja que tenemos y que debemos sacar de nuestro interior porque no es adecuada. Cada persona es dueña de ver qué hace con ese conocimiento. Claro, nosotros somos comunidades pequeñas que cualquier cosa que nos enseñen, digamos, pensamos que la persona que estudió a alto nivel tiene que darnos algo de lo que obtuvo allá, y sobre todo si es beca, ¿no? Porque sentimos como que le regalaron el conocimiento, como que Allah subhanahu wa ta'ala le dio esa oportunidad y que nos debe algo a nosotros como comunidad, pero no es así. Eso depende de uno mismo. Y hay personas que simplemente no pueden con la docencia. La docencia también es una vocación. La pedagogía se aprende. Entonces hay gente que viene con toda la intención de ser imam, dura 3 meses y dice como, yo no sirvo para esto. Sí, por ejemplo, Paul nos dice, la primera intención debe ser para sí mismo y su familia. Así es. Y la primera da'wah debe ser para uno mismo y para su familia. Entonces, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres solteros que se regresan, digamos que una de las principales cosas que tienen que ver es establecerse, de pronto hacer pareja, ¿sí? Antes de ponerse como líderes de la comunidad. Entonces tampoco ni se presionen a ustedes mismos de que todo el que vaya ya tiene que ser líder y sheikh, imam y todo el cuento, ni que la comunidad presione a esa persona a que asuma esos roles.
porque por esa presión terminamos con líderes que no tienen la motivación de ser líderes y eso es muy conflictivo, muy peligroso para las comunidades también en muchos aspectos. Entonces, una de las cosas importantes es esa: si usted tiene la intención de que quiere ir y quiere tener un alto nivel y se quiere encerrar en su casa y no sabe nada más, está bien, también es válido, ¿no? También es necesario tener esa sinceridad para con uno mismo. Y aquí quiero decir algo muy importante, es que es muy chistoso porque las mujeres tendríamos más oportunidad de, digamos, de estudiar y regresar a enseñar y regresar, por ejemplo, a hacer madrazas que no tenemos, que son las escuelas para niños y jóvenes, ¿cierto? De venir a hacer proyectos comunitarios, porque tenemos una gran ventaja, y es que cuando encontramos a nuestro esposo, si nuestro esposo mantiene el hogar, nosotros no tenemos responsabilidad de mantenerlo, económicamente hablando, lo cual nos puede dejar cantidad de tiempo libre para trabajos comunitarios. Entonces, sería muy favorable que tuviéramos muchas mujeres con conocimientos en ciencias islámicas, porque además son las que enseñan los hijos, ¿no? Somos las que enseñamos a nuestros hijos en la mayoría de las ocasiones, entonces eso nos va a permitir criar una siguiente generación con unas buenas bases de fundamentos islámicos, como decíamos, como están las otras sociedades, ¿no? Como que ya sus hijos saben sira, saben el nombre completo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nosotros muchas veces ni lo sabemos, ni sabemos quiénes fueron sus esposas y cosas por el estilo. Pero desafortunadamente, como hablábamos el video pasado con Paul, las oportunidades para mujeres son más restringidas que las oportunidades para hombres, siendo que somos como una fuerza social que podría hacer mucho bien cuando regresamos con conocimiento. Una de las cosas que queríamos hablar en este video es cuando la persona se regresa de estudiar allá, que tiene la obligación de ser imam, tiene la obligación de ser líder o lideresa de su comunidad. Como ya les decía anteriormente, la respuesta es no, no están obligados, no es una cláusula de la beca, ¿no? Como que regresas a dirigir tu comunidad. No, no lo es. ¿Por qué? Porque, como les decía Pablo, el primer conocimiento es para uno y para nuestra propia familia, pero además ser líder en cualquier término, líder comunitario, líder religioso, líder, no es fácil. Como le decía a mi esposo, nuestras comunidades, al ser tan pequeñas, una cantidad de necesidades, y desafortunadamente la persona que figura como líder, como lideresa, es a la que todo el mundo asiste, ¿no? Entonces, cuando se pone tal carga de presión sobre el líder, sucede que el líder se quiebra, ¿sí? Eso es natural. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sí necesitamos personas que vayan, estudien y regresen, pero que también tengan un proyecto de vida lindo, que tengan un proyecto de vida completo, que entre esos incluye tener pareja. Es muy importante para nuestros líderes tener pareja. Ser líder soltero para hombres y para mujeres es muy complicado. Sí. Dime tú por qué. Sí, porque es que uno con la pareja divide las cargas en muchos sentidos, en muchos aspectos. A veces consultas que se le puedan hacer a uno muy pesadas, que uno pueda compartir con la pareja y como alivianarse eso, y entre los dos buscar una respuesta. Por ejemplo, si se le va a hacer una consulta de parte del sexo opuesto, pues qué bueno uno poderlo remitir a la pareja. Por ejemplo, si a mí me hace una consulta una hermana, a menos que sea algo muy básico que yo le pueda contestar rápidamente, yo por lo general lo que hago es remitirla con mi esposa. Y yo hago lo mismo. Y hacemos lo mismo. En fin, también a veces hay experiencias que pues son muy diferentes. Hay cosas que las mujeres se cuentan entre ellas, que son experiencias muy particulares que no se van a compartir fácilmente con un hombre, y también para comodidad de la persona es bueno que pueda hablar con la persona con la que se sienta más cómoda. En fin, hay muchos motivos por los cuales el hecho de que el líder tenga una pareja es muy ventajoso, tanto para el líder como para la más gente, la comunidad. Y como pues enfatizando lo que nos estamos hablando, también está el punto de que es que en nuestras comunidades también, por un lado por ser tan pequeñas, y por otro lado por lo que hay tanto desconocimiento del Islam, nuestro nivel de conocimiento del Islam, inclusive cuando uno ya ha tenido ciertos estudios de Islam aquí y ha leído y se ha esforzado y todo, llega uno allá y se da cuenta que es que no sabe nada. Sí.
y resulta que uno es de los que más conocimiento tiene la comunidad. Entonces cuando uno llega allá y se da uno cuenta, oiga, yo allá en Colombia era una de las personas, pues referencia dentro de la comunidad, digamos, y aquí es que estoy por debajo del nivel cero, estoy menos que el pre-kinder. Entonces, si ese es mi nivel, que yo allá era referencia, ¿en qué nivel está el resto de mi comunidad? Estamos muy mal de conocimiento. Y esa es una de las razones por las que también se sobrecarga el líder, porque entonces pensamos que la persona que estudia allá, incluso el imán que viene de Egipto, que ni habla bien árabe, ni habla bien español muchas veces, y que muchas veces no es un sheikh, no tiene un título de licenciatura de una facultad allá, sino que hizo un curso de un año, creo que es 1 año o 2 años de dawa, pues tiene que responderlo todo. Entonces nosotros aquí normalmente acudimos a los médicos, a los abogados, a los psicólogos, a los mecánicos para cada cosa. Pero en nuestra comunidad acudimos a todo el sheikh, el imán. Y el imán tiene que solucionar todo y si no, no es bueno. Si no, no es bueno. Entonces la carga es muy pesada. La persona que piensa en venir aquí a fungir de imán tiene que estar preparada para una carga muy pesada, y pues poderla compartir en pareja pues es muy bueno, es un gran alivio. Yo quiero contarles y lo importante ahí es lo que decía la esposa de la vocación, que lo que decíamos, no todo el mundo tiene la vocación de líder, no todo el mundo quiere ser un líder, ni la vocación para enseñar y aprender docencia y dictar clases, etcétera, etcétera. Entonces eso tampoco es algo que se pueda forzar. Uno no puede, imagínense ustedes a alguien que se fue a estudiar ingeniería en Alemania, entonces que porque estudiar ingeniería en Alemania tiene que dar clases, tiene que llegar aquí a dictar clase en una universidad, porque si no perdió el tiempo. No, y si el hombre no sirve para dictar clases, si el hombre no sabe pedagogía ni le interesa ni nada, si el hombre estudia ya únicamente para venir aquí a aplicarlo, no para enseñarlo, pues no hay modo, es exactamente lo mismo. Bueno, que quería comentarles que a mi esposo aquí presente se le presentó la oportunidad de estudiar en Arabia Saudita, pero solo para él. A mí no me daban beca, ni posiblemente en ese momento no me daban entrada al país. Él tenía que estudiar al menos 1 año para solicitar que yo entrara al país, para ver si me dejaban, y pues yo le decía, ok, sí, yo me voy a... ¿qué? Pues sí, vivir en Arabia Saudita muy chévere, hacer el hajj, yo pues decía, bueno, como que me puedo poner en plan de escuchar todas las charlas de todas las mezquitas que se me ocurra, pero uno realmente no sabe la verdad social que hay detrás de esas proyecciones que uno tiene. Entonces decíamos, bueno, si él puede estudiar, yo me quedo de pronto en Egipto o me vuelvo para Colombia. En ese momento estábamos viviendo en Egipto, pero como pareja decidimos no hacerlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pensábamos era precisamente en eso, en transitar el camino juntos, y es algo que también queríamos hablarle en este video. Irse, hay muchas posibilidades cuando te vas con una beca, ¿cierto? Irse y dejar una pareja en tu país de origen, ¿cierto? Sea hombre o mujer, entonces que se va uno y el otro se queda, o irse los dos juntos, que sería lo ideal, o irse soltero y esperar allá conseguir una pareja, o irse soltero esperando regresar para en el país de origen conseguir una pareja. Sea cual sea el caso, es muy difícil y es un aspecto a tener en cuenta. Nosotros conocemos hermanos que se han ido a estudiar en países de mayoría islámica y se devuelven porque su esposa se quedó en su país de origen, básicamente. Porque no pueden vivir sin ella, literalmente, no pueden vivir sin ella, o aspiran que le den la entrada a ella y luego no se la dan, entonces ellos se regresan y se pierde la beca, porque es muy difícil vivir separados cuando ya eres pareja, o personas que se van a estudiar y definitivamente no aguantan 8 años solteros y buscan pareja, pero pues es muy difícil si estás viviendo becado, no puedes, por ejemplo, en el caso de los hombres no pueden sostener a la esposa, el caso de la mujer consume muchísimo tiempo, el caso del hombre también, o sea, hay una serie de bemoles ahí para conseguir pareja. Entonces realmente el aspecto emocional de pareja,
cuando tú quieres estudiar becado, es muy importante. Es distinto cuando tú tienes el dinero para pagar, porque pues tú dices, bueno, pues entonces ahorramos y tú vienes dentro de 6 meses y es un plan de pronto un plan más seguro, en el sentido que tú tienes el dinero para pagar el cupo en la universidad, para pagar, no sé, las residencias universitarias, o tienes el dinero para pagar un apartamento donde van a vivir juntos en la ciudad mientras tú estudias, ¿cierto? Es un panorama distinto, pero cuando estás becado, tú dependes de esas ayudas, tú dependes de que lleguen esos dineros, tú dependes de que a ella le den el permiso o le den también una beca, o a él, ¿sí? Entonces sí es bastante complejo el tema y es algo que también deben analizar, ¿sí? Como si yo me voy, ¿qué pasa con este aspecto matrimonial, no? Si voy a conseguir pareja, no tengo intenciones, no quiero, es súper bien, mashallah, pero es algo que tienen que tener muy en claro en su corazón, porque claro, con el cuento de la beca yo creo que es muy emocionante, nosotros lo vimos cuando tienes una beca para irte y uno, sí, nos vamos, y cuando uno está ya como a los meses empieza a reflexionar, ole, y esto otro, y esto otro, y uno, ay, pero ¿qué hice? ¿Cierto? Entonces uno de los aspectos a reflexionar es qué pasa con tu aspecto de pareja. Sí, y eso es algo que es muy íntimo, es algo de muy yo con yo, pero que nunca se habla, ¿no? Que nunca se tiene en cuenta para ver qué va a pasar ahí. Este pedacito sí es especial para las mujeres, es que cuando tenemos un esposo y el esposo se quiere ir a estudiar y a regresar para ser sheikh, para ser líder, para ser no sé qué, uno tiene que prepararse, porque así uno no sea lideresa, así uno no se proyecte como voy a estar en la mezquita haciendo actividades y eso, no, uno puede decirle, sí, mi amor, tú vas a ser el sheikh y yo voy a estarme aquí en mi casa o voy a seguir con mi trabajo, lo que sea que hago, pero de alguna manera como esposa de ese líder te va a caer una carga, ¿cierto? Una carga que tienes que asumir de alguna manera y es una carga que puede ser muy pesada para lo que significa ser una pareja. En nuestro caso los dos decidimos ser líderes y ha sido un trabajo en pareja en conjunto desde el inicio, pero no siempre es así. A veces las esposas se ven arrastradas como a ese espacio de liderazgo y volvemos a lo mismo de la vocación, ¿no? Si no quiero estar ahí, si no quiero enfrentar todo esto, si no quiero ser el puente de comunicación entre las mujeres de la comunidad y mi esposo, ese tipo de cosas, pues es muy conflictivo y puede generar muchos problemas en la pareja, tanto así que parejas de líder o de líder y que ella no ha asumido un liderazgo se pueden terminar rompiendo por la carga que esto le significa a ella. Entonces también es un aspecto para pensar, ¿no? Pues mi pareja quiere irse a estudiar y yo, ¿qué? Yo hay ¿qué papel juego o qué puedo representar? Para terminar, no sé si tenías algo más para decir. No, creo que ya redondeamos el tema bastante bien. Ya lo otro son los detalles pues por un lado lo que hablamos en la charla anterior con Abdulrashid sobre ya cosas específicas del viaje. Nosotros vamos a estar subiendo estas charlas a YouTube, entonces los que se perdieron la charla anterior van a poder verla para que vean esos aspectos, detalles nos encuentran como Mactaba Colombia en YouTube para que nos puedan buscar. Detalles como que uno tiene que averiguar muy bien qué es lo que incluye la beca, cómo es el cuento de los tiquetes, qué pasa si yo pierdo el avión, todo este tipo de cuestiones que hay que tener también muy en cuenta cuando uno viaja a estudiar en otro país. Y también uno tiene que tener en cuenta las cuestiones políticas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Egipto, hacía un año se había dado la revolución en contra de Mubarak. El país llevaba un año básicamente a la deriva y nosotros fuimos testigos de una cantidad de sucesos políticos. Fue cuando fueron las elecciones, cuando ganó Mursi, después el golpe de estado contra Mursi, después las elecciones que básicamente fueron un circo ahí para justificar a Sisi, etcétera, etcétera. Todo ese movimiento político también nos representó a nosotros un peso. Por ejemplo, cada vez que había problemas, la embajada nos mandaba comunicados por email diciéndonos que no fuéramos a salir de la casa, que la cosa estaba muy complicada. Pero si no salíamos de la casa perdíamos clases, y si perdíamos clases perdíamos las materias por fallas y por tanto perdíamos la beca, entonces no era como una opción quedarnos encerrados en la casa, no era tan fácil. No era tan sencillo el asunto, entonces
una compañera que se quedó atrapada en Siria durante cuando empezó la guerra. Entonces uno también tiene que pensar en que las cosas, uno planifica, pero Allah es el que decide. Uno planifica, yo voy a estar muy tranquilo, muy juicioso, 5, 6, 7 años allá hasta que me gradúe y me devuelvo. Pero uno no sabe si se va a incendiar el país en medio de eso, si viene la pandemia, como pasó los que estuvieron estudiando este año. Imagínense ustedes, los que llegaron el año pasado, a principios de este año, becados, y de pronto encontraron con que estaban allá encerrados por culpa de la pandemia. No, y pasó que hay gente que tenía becas y tenían los viajes durante el tiempo en que se iniciaron las cancelaciones de vuelos, entonces las becas ahorita mismo están así, no solo para Arabia Saudita, para muchos países están como en veremos, no se sabe si van a continuar, porque además la pandemia quebró universidades, quebró institutos. En Egipto muchos institutos que enseñaban árabe quebraron, entonces realmente es una cosa que pues no está en el dominio de uno, que entonces, uno tiene que asumir y trabajar de la mejor manera, pero uno sí tiene que estar preparado para encontrar ese tipo de cosas. Sí, entonces pues como les decía, siempre tener la intención clara de hacer las cosas para acercarnos a Allah, para complacencia de Él primero que todo, y tener siempre uno la confianza puesta en Él, de que pase lo que pase sea lo mejor para nosotros, para nuestro din, para nuestra vida aquí y en el más allá, que eso es lo importante. Entonces, si uno pudo ir y graduarse bien, si uno iba a ir y pasó la pandemia y no pudo viajar, o se quedó encerrado allá, o pasó alguna cosa, pues todo forma parte de lo que es esta vida, que es una prueba en últimas. Y lo importante es el esfuerzo que uno haga sincero para estar en el camino recto e inshallah llegar al paraíso. Bueno, les recuerdo que la entrevista pasada fue con Paul. Él es el hermano Abdurrashid de Cali, Colombia. Él está becado en Medina. Estuvimos hablando sobre las becas en Medina específicamente. El video lo van a encontrar la siguiente semana en nuestro canal de YouTube. Estamos un poquito atrasados en ese pedacito. Y este también va a ir para el canal de YouTube. Les quedamos debiendo la entrevista con el señor Pedro para que nos cuente más de sus anécdotas chéveres de cuando vivía allá. También estudió en Medina. La próxima entrevista va a ser el próximo miércoles, que es 2 de octubre, creo que es el 2 de octubre, va a ser a las 8 de la noche, porque nuestra entrevistada va a estar en Pakistán. Estudiar en Arabia Saudita o en Egipto no son las únicas opciones de estudio que tenemos los musulmanes, y una de las cosas que queremos mostrar con estos videos es que hay otras opciones de estudio en África, en Asia, hasta en Europa, que podemos acceder y que también tienen buenas plazas. No todo el conocimiento proviene de el Hijaz, de la península arábiga. Entonces la próxima entrevista va a ser con la hermana Nadia. Ella estudia en Pakistán y vamos a estar a las 8 de la noche con ella, porque allá es la hora del Fajr. Esta cosa de los horarios es bien interesante, ¿no? Sí. Hace poco hablaba con alguien en Australia, ella estaba en el día siguiente al mío, entonces es un poco loco. Entonces ella va a estar en Pakistán y nos vemos el otro viernes para hablar con ella. Y ella es mujer y está estudiando beca, entonces en Pakistán hay buenas opciones de estudio para nosotros las mujeres, y es un país al que tal vez nunca lo pensamos como un país de migración, y que es bastante interesante porque además es otro estudio, es otro conocimiento, ¿no? Yo una de las cosas que siempre les digo es: tenemos que aprender de diversas fuentes, no tenemos que aprender solamente de una universidad o pensar que solo el egresado de Arabia Saudita es el que sabe. No, hay muchas universidades en el mundo, hay muy buenas plazas universitarias, y centrarnos en que solo una universidad es la que nos sirve, o dos, Umm al-Qura y Medina, no nos funciona, porque realmente en la pluralidad de ese conocimiento está la belleza del Islam. O sea, la más grandiosa época del Islam fue cuando Bagdad fue cuna de conocimiento, y lo fue porque recibió conocimiento de todo el mundo y de todas las culturas. Entonces no cerrarnos a que solo Arabia Saudita o solo Egipto, sino que bueno, vamos a mirar África, vamos a mirar el norte de África. Marruecos tiene muy buenas plazas. Y entonces las esperamos, y los esperamos en la entrevista con Nadia dentro de 8 días, 8 de la noche, hora colombiana, ¿no? 8 de la noche, hora colombiana. Estaremos publicando el post la otra semana, inshallah, y con las horas de otros países para que se ubiquen mejor, y estaremos hablando de las becas en Pakistán. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que nos encuentran en
YouTube como Mactaba Colombia. Igualmente vamos a dejar el link en los comentarios para que lo puedan ver. Y les quedamos debiendo la entrevista a don Pedro, apenas podamos saber qué pasó con él. Sí, tenemos que comunicarnos con él, a ver cuándo. Esta es la hora que todavía no ha podido conectarse, debe estar sin electricidad. Entonces, en cuanto logremos cuadrar con él, les estaremos informando cuándo tendremos la charla con don Pedro. Toca etiquetar a Electricaribe. Sí. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam aleikum wa rahmatullahi.